Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el diferencial de una función. Vamos a extrapolar al cálculo multivariable algo tan facilito en una variable como decir que si tenemos la derivada total de una función, porque al ser una variable pues es derivada total sí o sí, por ejemplo la derivada respecto a x, pues esto muchas veces se define como f' de x. Entonces, el diferencial lo que será es el numerador en el cociente de la derivada. O sea, es un incremento en la función muy pequeñito. Entonces, en una variable nosotros definimos el diferencial de f como la derivada de f por dx. Entonces, para irnos ahora y hacer lo mismo cuando tenemos una función multivariable, pues lo que primero que vamos a hacer es un recordatorio de las series de Taylor. En concreto, la serie de Taylor para funciones de una variable. Entonces, esto se definía como que una función podía, si cumple ciertas condiciones, puede ponerse como una serie de potencias donde viene definida esta serie como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función en x sub 0, porque estas series siempre se dice que están centradas en un valor y ese valor es x sub 0, dividido entre n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. ¿Por qué es importante lo de que esté centrada en x sub 0? Pues porque si, por ejemplo, tenemos una función en unos ejes x, y, pues el eje x y el eje y, pues si tenemos una función que, por ejemplo, a ver cómo lo hago, pues que haga así, pues no será lo mismo aproximar la función en este punto de aquí, ¿vale? En este x sub 0, que aproximarla aquí, porque ya veis que la función es bastante distinta en un punto respecto a otro, entonces la forma que tome la serie pues variará. Bueno, entonces vamos a expandir la serie solo hasta el primer término, porque es el que a nosotros nos va a servir en este capítulo. Entonces, pues esto a lo que será igual es a la función en x sub 0 más la derivada de la función respecto a x evaluada en x sub 0 y por x menos x sub 0. Y como es una serie, pues continúa hasta el infinito. Vale, pues vamos a ver ahora cómo cambia esta expresión de la serie de Taylor para una función cuando nosotros, donde queremos evaluar posteriormente a hacer la serie, nuestra función es en el punto en el que está centrada más una distancia muy pequeñita pues en este caso, como es una variable, pues a lo largo del eje X. Entonces a eso le vamos a llamar serie de Taylor infinitesimal. Bueno, pues entonces lo que os decía es que nosotros vamos a evaluar ya la función en el punto donde está centrada más una distancia muy pequeñita, y a esta distancia muy pequeñita pues vamos a llamarle dx. Ahora mismo todavía no hemos definido el dx, aunque bueno, una primera definición, al menos para que nos sirva ahora para salir del paso de lo que sería un diferencial, que vamos a ver la definición correcta al final del capítulo cuando lo demuestre, pero ahora, pues para que no parezca esto así demasiado arbitrario, pues podríamos decir que si, por ejemplo, tenemos un vector que fuera así, un vector R, que tuviera en sus coordenadas x por el vector unitario ex más y por el vector unitario ei, y esto es un vector que no está especificado el punto a donde marca, y luego tenemos un vector R sub 0
que este sí que está especificado, el punto a donde marca que es x sub 0 por x más y sub 0 por y, si hacemos la resta de estos dos vectores, pues nosotros tendremos un incremento de r que será igual a x menos x0 vector unitario ex más y menos y sub 0 vector unitario y. Entonces podemos llamar perfectamente a estos incrementos de x menos x sub 0 e y menos y sub 0, pues delta de x ex más delta de y e. Así que voy a borrar aquí arriba esto y me copio esta definición. Vale, pues si nosotros quisiéramos hacer a este vector incremento de r un límite doble, cuando, a ver, es que no me va a caber, voy a ponerlo por aquí abajo. Si nosotros quisiéramos hacer el límite cuando incremento de x tiende a 0, o lo que es lo mismo, cuando x tienda a x sub 0, ¿vale? Esto y esto es exactamente lo mismo. O cuando incremento de y, perdón, y cuando incremento de y tienda a 0 también de este incremento de vector r, pues esto lo que nos va a dar, o lo que tenemos que hacer, pues haremos el límite también al lado derecho del igual de incremento de x por x más incremento de y por y. Entonces, al llevar al límite x cuando tiende a x sub 0 e y cuando tienda a y sub 0, pues esto lo que se va a transformar es en dx por x más dy por y. Entonces, como mediante este límite los incrementos se han transformado, o lo que queremos decir con este cambio de notación al quitar el límite, es que las deltas, que son incrementos en las coordenadas, pero incrementos que pueden ser arbitrariamente grandes, pero ahora decimos que son incrementos infinitesimales, muy pequeños, pues hacemos un cambio de notación y en vez de con la letra griega delta, pues ponemos la letra D queriendo expresar eso, que son cambios infinitesimales. Por lo tanto, ahora el vector incremento de r, pues lo que lo llamaremos es dr. Así que voy a copiarlo por aquí arriba y voy a utilizar la notación para los vectores de los paréntesis y la coma para que me quepa. Entonces este vector pues es incremento de x, incremento de y, y cuando lo llevamos al límite en ambas coordenadas, pues lo que se convierte es en el vector de r, que será de x de y. Entonces, bueno, aunque aquí he hecho una definición momentánea para lo que es un vector, podemos extrapolar el concepto, al menos de momento, brevemente en los cálculos que vamos a hacer aquí a las funciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la función centrada en x sub 0 más un poquito, más un incremento infinitesimal, pues será muy parecido a esto de aquí, lo único que donde antes teníamos una x, pues ahora lo que tenemos que poner es x sub 0 más dx, más un incremento infinitesimal en x, o sea, en estos sitios que he marcado en amarillo. Por lo tanto, ya no pongo la fórmula general y lo dejo igual aproximado a primer orden, pues lo que tendremos es la función evaluada en x sub 0 más la derivada de la función respecto a x evaluada en x sub 0 y por x menos x sub 0, pero x es x sub 0 más dx. Y aquí tenemos restando un x sub 0, por lo tanto,
esto se cancela, estos dos términos de aquí, y solo sobrevive el dx. Así que borro esto y lo pongo por aquí, multiplicando a esta derivada y más puntos suspensivos porque es una serie. Entonces, ahora, una vez tenemos esta fórmula, si yo quisiera, en vez de evaluarlo en x sub 0, evaluarlo en cualquier punto arbitrario, pues lo único que tendría es que sustituir en vez de por x sub 0 por un punto arbitrario, o sea, por x. Así que donde haya un x sub 0, pues pondremos una x y, bueno, pues aquí en la derivada, pues directamente quito este paréntesis, porque si no pongo un paréntesis con un número concreto, pues significa que es la derivada sin evaluar. Aquí tendremos x y aquí la derivada de la función respecto a x por el diferencial de x. Entonces vamos a extrapolar este mismo concepto a la serie de Taylor en dos variables. Entonces, la serie de Taylor de dos variables, justo en este momento en el que estoy grabando el vídeo, no he subido la demostración de cómo es este teorema en cálculo multivariable. Entonces, bueno, ya lo haré, pero como aquí solo vamos a necesitar hasta el término de primer orden, pues eso es muy fácil porque es exactamente igual que en una variable, lo único que añadiendo las derivadas en el resto de las variables por el producto de los incrementos en las otras coordenadas. Entonces, justo ahí es exactamente igual, ya cuando nos vamos a términos de mayor orden, pues cambia un poco la serie de Taylor, pero de momento pues podemos salvar el que no hayamos visto en un capítulo el teorema. Vale, pues entonces en cálculo multivariable, pues si tenemos una función de x e y, pues la serie de Taylor aproximada a primer orden, o bueno, la serie de Taylor, aunque yo solo voy a poner el primer orden, pues esto será f de x sub 0 y 0 más la derivada de la función respecto a x evaluado en x0 por x menos x sub 0 más la derivada de la función respecto a y evaluado en y sub 0, aunque, bueno, aquí en realidad, perdonadme porque me estoy dejando que esto cuando se evalúa en el punto total, o sea, el punto donde se evalúa es un punto del dominio y lleva las dos coordenadas. Así que esto es evaluado en x sub 0 y sub 0, ¿vale? Aquí evaluado en x sub 0 y sub 0 por y menos y sub 0, ¿vale? Bueno, pues cuando queremos extrapolar esto también, o sea, hacer el mismo cálculo que en una variable y hacerlo de forma infinitesimal, pues tendremos esto. Tendremos que cuando la función queremos evaluarla en x más un incremento infinitesimal en esta coordenada y en y más un incremento infinitesimal en esta coordenada, pues el cálculo es exactamente igual que antes, así que lo voy a poner ya directamente. Pues lo que tendremos es la función en xy más la derivada parcial respecto a x sin evaluar por dx más la derivada parcial respecto a y sin evaluar por dy. Y aquí sumando el resto de los términos. Vale, entonces ahora vamos a hacer una cosa, nos vamos a llevar este f de x restando al otro lado y vamos a tener esto de aquí. Voy a hacer un copia-pega para no entretenerme tanto. Esto menos esto de aquí. Igual a esto otro. Vale, entonces aquí, ¿qué ocurre? Pues que directamente estos términos podemos cancelarlos. O sea, estos términos van a ser lo que muchas veces se define como la función O que depende
de la norma de un vector que se suele poner h en los libros, y esto lo que quiere decir es que los siguientes términos son los que en sus coordenadas llevan potencias ya de 2 y mayores. Entonces, como lo que sobrevive de esos paréntesis, en el caso de la serie de Taylor infinitesimal, son los diferenciales, pues los diferenciales son números tan pequeños que si los elevamos al cuadrado podemos decir que son aproximadamente 0. Entonces cancelarían el resto de términos. Por lo tanto, cuando tenemos esta situación en el que evaluamos la función en un punto más un poquito, el resto de los términos de la serie de Taylor podemos decir que están contenidos dentro de la función esta O que tiende a 0 cuando los incrementos son muy pequeñitos. Vale, por lo tanto, lo quitamos y esto, ¿qué es? Bueno, pues esto nos recuerda mucho al lado izquierdo del igual al numerador de una derivada. Y de hecho es exactamente eso, porque si yo aquí pongo el límite cuando incremento de x tiende a 0 e incremento de y tiende a 0, pues entonces puedo poner esto como la función en x más un incremento de x y más un incremento de y, haciendo el apaño momentáneo que habíamos hecho arriba aquí con lo del vector. Como pongo el límite, pues ahora pongo incremento de x y cuando efectúo el límite, pues entonces ya quito esto de aquí, explícitamente quito el límite y sustituyo los incrementos por estos diferenciales, aunque todavía no los he definido como tal. Entonces aquí restamos f de xy y aquí pues podemos sacar el factor común y se nos queda el vector gradiente multiplicado escalarmente por el dx de y, pero como el límite lo podemos sacar a ambos lados del igual, pues entonces vamos a poner aquí los incrementos y ponemos el límite también aquí al principio. Entonces hago un copia-pega, ¿vale? Y aquí el vector delta x, delta y. Entonces, lo que os decía es que el lado izquierdo del igual, ahora todavía mucho más, se parece al numerador del cociente que es la derivada definida como límite. Lo único que aquí tenemos el inconveniente de que no podemos aquí dividir y traernos este vector aquí porque no está definida la división por un vector. Entonces esto está mal y no lo podemos hacer. De hecho, en el capítulo de derivada direccional, pues expliqué cómo podíamos tener la tentación de definir a priori una derivada direccional de esta forma, pero al querer dividir por un vector y no estar definida esa operación, pues no nos quedaba más remedio que hacer el módulo y esto pues nos ocasionaba problemas a la hora de que se cancelaran términos y poder encontrar algo que se simplificara y no que fuera peor. Entonces, no pasa nada, nos llevamos este vector al lado derecho, no dividimos entre nada, pero lo que aquí tenemos sigue siendo el numerador de una derivada. Por lo tanto, igual que aquí en la derivada de una función de una variable, el numerador lo poníamos como un incremento infinitesimal de la función, pues nosotros vamos a poner también esto de aquí como un incremento infinitesimal de f. Entonces, ¿esto a qué será igual? Bueno, pues una vez aquí llevamos a cabo el límite, pues el límite transforma los delta de x y delta de y en dx y dy, y aquí tenemos el vector gradiente multiplicando, pues será el operador nabla
aplicado sobre la función producto escalar por un diferencial de R, si queréis, o de X vector, como muchas veces he usado yo esta notación, ¿de acuerdo? Pero, o sea, este vector es este aplicado una vez ya al límite, o sea, el vector de X de Y, ¿de acuerdo? Y como esto, pues ya si nos vamos en el cálculo este que hemos hecho hacia atrás, pues ya tenemos lo que es derivada parcial de f respecto a x por dx más derivada parcial de f respecto a y por dy, pues ya tenemos una forma más matemática de definir lo que vamos a llamar un diferencial, ¿de acuerdo? Un diferencial haciendo referencia pues a que es un incremento muy pequeño en la cantidad de la cual se calcula. Vale, pues ahora la pregunta a contestar es cómo se interpreta el diferencial y si sirve para algo. Bueno, pues vamos a comenzar por qué se entiende geométricamente o visualmente por lo que es el diferencial. Entonces vamos a irnos a la definición del plano tangente y vamos a ver que vamos a llegar a la misma ecuación de la diferencial de una función haciendo un cálculo súper rápido y muy chorra. Entonces, si teníamos, pues por ejemplo, que un plano tangente o la función aproximada en serie de Taylor como un plano tangente, porque si la función de verdad se parece a un plano en incrementos muy pequeñitos en el dominio, cuando lo llevamos al tercer eje, entonces ya vimos que para eso estaba la fórmula de la diferencialidad, que lo vimos en el capítulo pasado, ¿de acuerdo? Que una cosa es que podamos aproximar una función multivariable por serie de Taylor a primer orden y otra cosa es que la función sea diferenciable, ¿de acuerdo? O sea, son dos cosas completamente distintas. Pero aún así, en la fórmula del plano tangente, si teníamos una función de xy, pues esto como era. Pues esto, la definición es la función plano tangente en un punto, pues esto es la función evaluada en este punto más el gradiente, o sea, las derivadas parciales de la función evaluadas en el punto también, multiplicadas escalarmente por un incremento en las coordenadas. Vale. Bueno, pues si al plano tangente nos queremos ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues exactamente lo mismo que he copiado antes en la serie de Taylor. Tendríamos x más un diferencial de x y más un diferencial de y. Entonces, en la ecuación, voy a llevarme esto un poquito más para allá para que ahora coincida. Vale. Entonces, en la ecuación, pues simplemente donde en la de abajo hay una x, pues pondremos x más dx y donde hay una y, pues y más dy. Entonces, este primer término se queda exactamente igual. Este segundo término se queda exactamente igual, así que lo voy a copiar, tal cual. Y en el último, en los incrementos, pues vamos a tener x más dx menos x sub 0 y más dy menos y sub 0. Muy bien. Entonces, ahora vamos a restar ambas ecuaciones. Porque ya hemos visto cómo antes hemos calculado el diferencial, pues era restando esto de aquí menos esto, pues tendremos aquí a este lado del igual esto menos f de xy igual a este término de aquí se va con este de aquí, al gradiente
como está multiplicando escalarmente a esto, pues podremos sacar factor común y lo que tendremos, porque aquí lo que estamos es restando, pues es restar la coordenada en X menos esta coordenada y la coordenada en Y menos esta otra en un único vector. Entonces, ahí vamos a tener pues X más dx menos x0 menos x y menos por menos más x sub 0. Y en la otra, y más di menos y sub 0 menos y más y sub 0. ¿Y qué nos queda? Pues que se cancela este x con este otro y este x sub 0 con este x sub 0 y lo mismo para la y. Y con y sub 0 con y sub 0. De forma que aquí solo sobreviven los diferenciales. Sobrevive este diferencial de x en la coordenada x del vector y este diferencial de y en la segunda coordenada. Y como aquí pues lo que tenemos es el gradiente exactamente igual, pues nos ha quedado lo mismo. Diferencial de f igual al gradiente, que aquí pues ya no, aunque estaba antes evaluado, ya no va a hacer falta que lo esté. Por lo tanto, gradiente de f, producto escalar de x de y como vector, o si queremos, pues igual que antes, de r. Entonces, esta otra forma de hacer la misma demostración, porque es prácticamente igual, solo que desde un punto de vista de las series de Taylor y otro desde los planos tangentes, que no deja de ser una serie de Taylor a primer orden, ya lo hemos visto en capítulos atrás, el plano, la definición del plano tangente, pues el diferencial de f no es más que un cambio en ese plano tangente, ¿de acuerdo? Lo que pasa que como está haciendo referencia a la función, pues para que la función pueda ser aproximada como un plano tangente, necesitamos que sea diferenciable, que ya lo vimos en el capítulo pasado. O sea, necesitamos que sea lineal a primer orden y que no tenga picos ni curvaturas raras de forma muy abrupta cerca de un punto, del punto que estemos evaluando todas estas historias, para que podamos decir eso, que la función pues, es en un entorno muy pequeñito de un punto aproximadamente un plano. Entonces, el diferencial de una función, pues no es más que eso. Es un trocito muy pequeño en la función que como tiene que ser diferenciable para poder hacer todo esto, pues es equivalente a decir que es un incremento en la coordenada z del grafo de una función de dos variables del plano tangente. Pues porque si, por ejemplo, tenemos, ¿os acordáis que teníamos el paraboloide? Que llevo usando todos estos capítulos. Pues más o menos así. Y si teníamos que esta región, vamos a imaginar que hemos hecho un zoom y que este cuadradito de aquí es un cuadradito infinitesimal, de forma que esto es prácticamente el plano tangente en este punto, pues el diferencial de f no es más que este recorrido. Bueno, este recorrido cuando nos vamos, este recorrido en el eje z. O sea, si tenemos los ejes cartesianos por aquí, este es el x, este es el y y este es el z, que es la función de x y de y, pues el trocito que en el eje z ha variado, este cuadradito, o sea, este de aquí, es lo que será el diferencial de la función. Entonces, como digo, pues para poder expresar una función o calcular su diferencial, pues necesitamos que la función sea, valga la redundancia, diferencial. Bueno, pues ya para acabar el capítulo, que este era bastante facilito y muy cortito porque no nos vamos a ir más allá en la definición de los diferenciales, nada de lo que acabo de decir ahora mismo, que es un incremento muy pequeñito en el eje que representa la función cuando variamos muy poquito las coordenadas.
porque luego ya en matemáticas más avanzadas todos los diferenciales son lo que se llaman los covectores. Son vectores que viven en el espacio cotangente de una variedad, la que sea, o sea, una variedad puede entenderse como unas superficies de estas de las que estamos viendo, pues como el paraboloide, etcétera, que tiene que ser diferenciable, etcétera, etcétera. Y esos covectores o unoformas, que son vectores que viven no en el espacio tangente, sino en el espacio cotangente, que es un espacio que tiene unas ciertas propiedades, que en la lista que tengo de cálculo, no, de geometría diferencial, hablo algo de esto, pues pueden entenderse como que esto es una especie de vector que se expresa con unas coordenadas, que serían estas de aquí, y esas coordenadas están expresadas a su vez en una base de vectores que son el dx, el diferencial de x y el diferencial de y. O sea, esto es exactamente igual que cuando ponemos que un vector, pues pues yo qué sé, o un vector v, pues esto es x por ex más y por ei. Es exactamente la misma estructura. O sea, un vector expresado en coordenadas y vectores unitarios de la base o no unitarios, vectores base, en definitiva. Pero bueno, todo esto excede al objetivo que queremos abarcar en este curso de cálculo multivariable, así que ya lo trataré en un futuro. Vale, pero lo que os decía, que vamos a ver ya un ejemplo para acabar el capítulo, que es algo que no me resisto a deciros, pues es a calcular los diferenciales de un cambio de coordenadas, pues por ejemplo cuando queremos hacer un cambio a coordenadas polares de las coordenadas x e y. Entonces lo que tendremos pues es que si vamos a ir de unas coordenadas x a unas coordenadas polares, que son r y θ, vamos a ponerla aquí, vamos de x, y a r y θ, pues vamos a calcular el diferencial de y. Bueno, voy a poner primero el cambio de coordenadas. Vamos a tener que x es r coseno de θ y que y es r seno de θ. Vale. Entonces, si queremos calcular el diferencial de x, pues x es una función que depende de r y de θ, pues esto será diferencial de x respecto a r por dr más diferencial de x respecto a θ por dθ. Y la y, pues exactamente lo mismo. Diferencial de y respecto a r por dr, porque y también es una función de r y de θ, más diferencial de y respecto a θ por dθ. Vale. Entonces, aquí, pues bueno, podemos calcularlo explícitamente. La derivada de x respecto a r, pues es coseno de θ. Aquí tenemos coseno de θ de r, más la derivada respecto a θ, pues es menos r seno de θ. Aquí tenemos seno de θ por dr más r coseno de θ. Vale. Pues aquí veis que como lo que tenemos es o nos ha quedado algo, mejor dicho, parecido a una especie de cambio de coordenadas, pero ahora en vez de ser las coordenadas tal cual, son las coordenadas diferenciales, pues esto podemos ponerlo en forma de matriz de la siguiente manera. Podemos poner que de x y de y como vector columna, pues es igual a una matriz que está formada por las derivadas parciales x respecto a r, x respecto a θ y respecto a r y respecto a θ multiplicado por estas coordenadas de aquí, por dr y por dθ. Vale. Entonces, esta matriz, que en concreto pues es explícitamente
para este caso, pues según lo hemos calculado aquí, pues es coseno de teta seno de teta menos r seno de teta y r coseno de teta. Vale, pues esta matriz es lo que se llama la matriz jacobiana. Y es una matriz muy importante que codifica todos los cambios de coordenadas y sobre todo el determinante de esta matriz aparece en el llamado teorema del cambio de variable, que cuando hacemos un cambio de variable en una integral, pues tenemos que tener en cuenta este número, porque esto al hacer el determinante de esto, pues da un número. Bueno, no un número, sino da una función que dependerá de, pues en este caso, de teta y de r. Aunque bueno, al hacer este determinante creo que lo que depende de teta se cancela y queda solo r al hacer el determinante. Pues es súper importante en todo el tema del cálculo multivariable. Así que estaba intentando retrasar todo lo del jacobiano para hablar antes primero de todas las cosas que hemos visto en estos capítulos, pero ya estoy pues bastante feliz de que haya aparecido aquí de forma casual, porque en los siguientes capítulos vamos a deducir de dónde sale o cómo aparece la matriz jacobiana y cómo codifica los cambios de coordenadas y ver cómo la demostración de por qué el determinante de la matriz jacobiana interviene en todo el tema de las integrales y de los cambios de variable y tal. Lo contaré en un capítulo así de forma más o menos no rigurosa matemáticamente, y luego en un capítulo aparte haré la demostración rigurosa del teorema del cambio de variable. Así que nada, los capítulos que vienen, pues se viene diversión y pues espero que os haya gustado también este y pues ya nos vemos en los próximos capítulos.